Saludamos a esta hora de la mañana a Ariel Denis Robaina, que es psicólogo y terapeuta. Bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Ariel, muy buenos días. Bueno, le llamamos porque ahora mismo está habiendo pues una, digamos, difusión de una información que está haciéndose eco a lo largo de todo nuestro país. Suponemos que también en el archipiélago canario puede llegar a tener su incidencia también, porque, en fin, porque estas cosas, lo malo suele llegar rápido y fácil, como se suele decir, ¿no? Hablamos de ese juego que te conduce al suicidio, el que conocemos como la ballena azul, y usted como psicólogo y terapeuta, ¿qué visión tiene de esta cuestión, Ariel? Bueno, no es un fenómeno nuevo, hemos tenido estas noticias en otros momentos a través de otros juegos y de otros contenidos que comparten los jóvenes por Internet. Sí. Y creo que es un reflejo de la necesidad que tenemos de aprender a usar la nueva tecnología, porque los padres me consta en consulta que, por ejemplo, muchos padres piensan que sus hijos no tienen acceso a conexión a Internet a través de sus móviles. Y esto en algunos casos es alarmante porque efectivamente sabemos que hay niños con 9 o 10 años que ya tienen un smartphone de 800 euros. Sí. Y evidentemente esto les da acceso a toda la red y les permite estar en contacto con cualquier persona aunque no la conozcan. Esto es un poco reflejo también de esa dificultad para supervisarles y para saber qué están haciendo y qué está pasando en cada momento. Sí, pero este tipo de juego, ¿cómo puede llegar a influir en el comportamiento de una persona, de un joven, que bueno, que quizás por su inmadurez sí o no pueda llegar a tomar una determinación si no cumple con los resultados del juego? Tengo entendido a llegar a suicidarse de incluso hasta de la forma que estipula el juego, según tengo entendido, ¿no? Claro, el juego tiene una serie de ítems, una serie de pasos y se supone que hay que irlos pasando y irlos superando. Normalmente para nosotros una de las grandes preocupaciones cuando nosotros estamos practicando empezar a relacionarnos, y esto pasa evidentemente en el cole por primera vez, es sentirnos aceptados y sentirnos incorporados al grupo. De hecho, muchos problemas y uno de los aspectos más importantes, por ejemplo, en los casos de bullying, es contrastar si hay aislamiento por parte del menor, porque esto produce un efecto emocional, psicológico muy fuerte en los pequeños y siempre y todos lo hemos vivido, ¿no? Todos hemos sido pequeños, hemos intentado hacer cosas o decir cosas para ser incorporados al grupo o mantenernos en el grupo. Así que si esto se pone de moda y un grupo de estudiantes están jugando con él, la mayor parte de ellos va a seguirlo o al menos va a leer el contenido por el mero hecho de mantenerse integrados, ¿no? De no ser rechazados por el grupo y poder tener una interacción con los demás. Pasa lo mismo con los medios de comunicación. Los más pequeños suelen ver y se suelen poner de moda ciertos programas o ciertos contenidos porque la mayor parte del grupo los ve. Claro. Y al día siguiente en el recreo pues queremos comentarlo y por lo tanto en algunos casos con suerte es el mundo del deporte. En otros casos suelen ser este tipo de asuntos. Aunque es verdad que las autoridades no han confirmado esto, solamente tenemos una intervención en redes sociales de la Policía Nacional, pero no confirma que esto esté en España al nivel, digamos, de algo preocupante. Sí es verdad que cuando se ha viralizado lo de Ballena Azul hace algunas semanas, se ha vinculado, al menos en Barcelona, con un caso de un supuesto suicidio y un internamiento de una menor de 15 años en la unidad de psiquiatría del Hospital de Barcelona. Hombre, yo tengo un pequeño sondeo que he podido hacer en mi entorno con hijos veinteañeros y no digamos que sea una práctica por lo visto habitual de momento, en este momento. En una franja de edad anterior, pues no lo sé. Creo que todavía aquí en Canarias pues como que no le han prestado mucha atención a ese juego. Pero no deja de ser una cuestión que nos deba de preocupar, porque aquí más vale prevenir que curar, ¿verdad? Sí, yo creo verdaderamente que es precisamente lo que estás diciendo. Yo creo que nos pone la alarma porque nos está diciendo que nos preocupemos por el uso que están haciendo los menores de las redes sociales y del acceso a Internet. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esto? Porque no es la primera vez que nos asustamos con un contenido de este tipo, ¿no? Cada varios meses tenemos una noticia de algún tipo de abuso, de acoso a un menor que he grabado con el móvil y difundido a través de las redes sociales. Y esto sí es una cosa que a mí me preocupa mucho como clínico y que creo que debemos poner toda atención, porque antes el acoso escolar
o las situaciones de riesgo para los menores, ¿no? En el caso de esto de la ballena azul, terminaba en el cole, cuando éramos pequeños y teníamos algún problema en el cole, esto terminaba cuando salíamos del colegio y sonaba la sirena. Ahora, claro, esto continúa a través de las redes sociales, y esto es una cosa que a mí me preocupa mucho, porque el acoso, el daño a los menores no tiene fin, no tiene ya un horario, y por lo tanto, al no haber descanso, esto evidentemente los daños son mucho mayores y los riesgos son mucho mayores para las próximas generaciones, y nosotros no estamos hablando de esto ni debatiendo de esto. Fíjate que se ha tocado levemente este tema, pero es aparte de mis colaboraciones habituales en medios de comunicación, que son siempre los mismos, es la primera radio que se pone en contacto conmigo en Canarias para hablar de este tema. Sí. Bueno, pues es una cuestión que yo creo que, de cara a lo dicho antes, a prevenir, debería pues suscitar un pequeño debate, un poco poner antecedentes a, digamos, el que se pueda interesar por esta cuestión, el que pueda tener niños, como usted bien indicaba, hay niños con auténticas máquinas en sus manos, al margen del precio, que sí que es cierto que hay aparatos de 700 euros, y que, bueno, pues eso, que debe haber siempre precaver antes de que suceda. Lo que sí es cierto, aprovechando que está con nosotros, es que en Canarias hay un nivel alto también de suicidios, o lo ha habido, se han comentado datos de carácter extraoficial que llegan a hablar de que las víctimas por suicidio en el archipiélago canario pudieran estar incluso por encima, evidentemente, de las que se originan en el tráfico, en accidentes de tráfico, y esto sí es un tema tabú, ¿no? Incluso hasta nosotros, los propios medios de comunicación, cuando conocemos de casos de estas características, tratamos de enmascararlo, pues que, en fin, con caídas, con accidentes, con lo que más o menos va apareciendo, aunque se va perdiendo un poquito ya esa idea inicial. Su opinión, su valoración en este sentido, ¿cuál es? Bueno, mi opinión, efectivamente, ha habido, antes que nada, dar el teléfono de la esperanza, que creo que es un teléfono que todo el mundo debería conocer y tener acceso, porque hay muchas personas que sienten en algunos momentos algún tipo de estas ideas y necesitan algo de apoyo. Es un teléfono gratuito que está atendido por psicólogos, es el 902 50 0002, 902 50 0002. Perdón, 902 500002. 0002. Y puedes buscar a través del teléfono de la esperanza.org contacto con los propios teléfonos de la Esperanza que existen en cada ciudad, con atención completamente anónima y gratuita para todas aquellas personas que, no pudiéndose permitir psicoterapia, necesitan asistencia o apoyo en cualquier momento. Dicho esto, las cifras no son efectivamente alarmantes, pero sí que tienes razón, que son mucho más altas de los que se dice. Durante mucho tiempo, en los manuales de medios de comunicación, en los libros blancos de cada medio, igual que algunos medios, por ejemplo, no se hacen eco del boxeo y de otros deportes que se supone que son agresivos, también sobre el suicidio se hablaba mucho y se decía, aumenta la tasa de intentos de suicidio cuando hablamos de este tema, y durante mucho tiempo ha sido un tema tabú. Yo personalmente no estoy de acuerdo, creo que debemos hablar más de este tema. A lo largo de la vida sabemos que prácticamente todas las personas en algún momento nos hemos rendido íntimamente. Yo he tenido momentos duros en mi vida donde me he pensado sobre el significado de seguir viviendo, y esto no es ajeno tampoco a los menores. En muchos momentos, y cada vez más, porque la sociedad cada vez ejerce mucha más presión sobre la vida íntima, las personas estamos desesperadas y nos preguntamos sobre si merece la pena vivir o no merece la pena vivir, ¿no? Hay muchísimos datos sobre esto, y libremente accesibles a través del Instituto Nacional de Estadística, o simplemente haciendo una búsqueda de Internet van a encontrar algunas cifras, como que se estima que más del 15% de las muertes que se cifran están relacionadas con la interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Con ideaciones suicidas. Y aquí tenemos que separar dos cosas. Por un lado, la enfermedad mental grave, ¿no? Aquellas personas que necesitarían de asistencia psicológica urgente y que alguno de los trastornos que tienen les está llevando a estas ideas, y luego la cuestión existencial, ¿no? Lo que llamaríamos la cuestión de pensamiento medio, de que muchas personas en algunos momentos tienen una gran crisis existencial y qué hacer en estos momentos. ¿Cuáles son las claves para mí, especialmente hablando de los menores? Tener un debate abierto en casa y hablar. Sobre el tema del acoso se ha demostrado que una buena prevención implica hablar sobre el significado de la violencia y cómo expresamos la violencia en casa y en el cole, por ejemplo. En el caso de este tipo de ideaciones, el modo en que los menores se pueden apoyar en los padres. Un error frecuente de la crianza es que cuando los peques nos dicen algo, nosotros nos llevamos las manos a la cabeza.
Esto hace con el paso del tiempo que los menores estén menos abiertos a contarnos cosas y entonces ellos acaban o no compartiéndolas o compartiéndolas con desconocidos a través de las redes sociales o con otros menores, ¿no? Sí. Yo Bueno. En mi consulta siempre insisto en eso, en que busquen una figura que sea adulta, Claro. y que sea de confianza, incluso aunque no sean los papás o las mamás, pero que sí que puedan tener a alguien con quien puedan desahogarse y hablar. En ningún caso en estos tiempos hablar de esos temas, que sé que son temas desagradables y controvertidos, hace que empeore la situación social sobre estos asuntos, de ninguna manera. Exacto, pues siempre se ha pensado lo contrario. Y en cuanto a las instituciones, ¿deberían haber algún tipo de estadística? Debería haber y debería haber Es que la programas un hay y poco nos más. machacan, no se me malinterprete, en Sí. el sentido en el de a nivel informativo sobre la violencia de género, sobre los accidentes, las muertes por accidente de tráfico, nos lo muestran de manera escabrosa en los anuncios para prevenir o para prever los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Y de esto pues no Sí, hay. es cierto, tienes razón. Mira, existe de hecho institucionalmente un lugar, se llama el Observatorio del Suicidio en España, que no sé si recuerdan que lanzó datos, creo que la cifra era un suicidio cada 2 días en Canarias, y lo comparaba con datos de otras comunidades. Un dato curioso sobre esto es que 8 de cada 10 de estas personas eran varones. Esto es un tema también controvertido, la cuestión de género. Creo que las instituciones deberían hablar más de esto y, por supuesto, ofrecernos programas de caridad para que los docentes, por un lado, los profesionales de comunicación, pues ustedes tengan recursos para poder saber cómo comunicar esto también, ¿no? Oye, cada vez que lo comunique debo dar un teléfono institucional de asistencia o no, como sucede, como bien dices, con el tema de la violencia de género, el maltrato contra las mujeres y la violencia contra las mujeres. Faltan, en mi opinión, programas y recursos para poder tratar esto en las casas, en los coles y en las consultas. Los que nos dedicamos a esto, bueno, lo tenemos un poco más fácil porque nos vamos formando y estamos al día de estos asuntos. Pero la vida pública es bastante difícil. Institucionalmente yo le prestaría más atención a este y a otros asuntos, porque incluso los programas de prevención sobre el acoso dedican mucha atención a la cuestión del cole. Me consta que los profesionales de los centros educativos tienen un gran interés en proteger a los menores y hacen esfuerzos enormes en esto, y yo sé de experiencias un poco rocambolescas que implican que falta formación a nivel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la hora de atender estos asuntos, y también las propias familias, independientemente. El lugar más importante de educación es el lugar social. Si los niños y las niñas nos pertenecen a toda la sociedad, son responsabilidad educativa de toda la sociedad, no solo de los profes y las profes. Bueno, pues muy bien la cuestión, bueno, muy bien o muy mal, porque la verdad es que estamos hablando de cosas bastante serias, bastante preocupantes. Pues le agradecemos muchísimo que bueno, pues que tenga también esa forma de ver las cosas, esa valentía. Ariel Robaina, psicólogo, Denis Robaina, psicólogo y terapeuta de laesperanza.com, me había dicho, ¿verdad? Sí, soy Sí. independiente del Instituto Gestal de Independiente, Canarias, pero sí. conozco el trabajo porque nosotros formamos a personas y tenemos Forma. contacto con personas relacionadas con el teléfono de la esperanza, pero soy independiente. Exacto. Muy bien, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido para estas Encantado. dos cuestiones, para ese jueguecito que se nos trae, la ballena azul, y también para esa otra cuestión que le planteábamos de carácter general, que es la del suicidio en el archipiélago canario. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad, Ariel. Cuando quieran. Buen día.